Sabaneta y el IEPC, Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo, te dan la bienvenida. Una nueva cátedra, el sexto saber necesario para la educación del futuro, enseñar la comprensión. Primero entonces reconocemos qué es la comprensión, qué significa la comprensión, cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria, a nuestra ciencia, a nuestro hacer y quehacer. Vemos en esta primera imagen que cuando hablamos de comprensión estamos también tocando el asunto de lo actual, de lo presente. Y hoy, en este siglo, lo hemos dicho en repetidas ocasiones en las cátedras, pues es inevitable, y parte de la incertidumbre de la cátedra pasada decíamos también, es inevitable no reconocer que estamos interactuando y dependemos. Entonces vamos a quedarnos con una palabra muy bonita que es interdependencia. Vamos a reconocer que existe la interdependencia con todo, pero ese todo ya incluye hoy en día también a la tecnología, a los aparatos tecnológicos, al internet, a las cosas que se mueven maquínicamente hablando, ¿cierto? Que tienen su movimiento propio, como se podría decir cada vez más entendemos qué significa inteligencia artificial. Pero hoy, en esta cátedra, lo que vamos a hacer es reconocer la comprensión. Ya decimos por qué. Pero esta comprensión no puede estar ajena a la multiplicación de interdependencias, y una interdependencia que viene generando con mayor fuerza, más allá de solo la interdependencia humana, es la interdependencia con los objetos. Entonces, ahora sí, esto nos convoca a una imagen que ustedes están viendo en este instante, que es la imagen de la interdependencia o la dependencia, digámoslo así, de reconocer que el otro existe, o sea, que el otro es. Puede que entremos aquí seguramente en algunas discusiones o diálogos de yo no dependo, sí dependo. Bueno, eso ya será un asunto un poco psicológico, sociológico, antropológico, del concepto y de la realidad de lo que tenemos que decir cuando decimos autonomía, heteronomía, dependencia, interdependencia o no dependencia. Pero sustrayéndonos un poco de ese concepto psicológico o antropológico de lo que significa la dependencia o no, lo que sí es para reconocer esta comprensión es que el otro está ahí. Y desde que el otro esté ahí, ya hay algo con lo que tengo que confrontarme todo el tiempo y reconocer que es que el otro está ahí. La imagen es muy linda porque reconocer la comprensión en medio de la imagen anterior, que era reconocer la interdependencia también con los objetos y la tecnología que nos invade cada vez más en la actualidad, es la pregunta: ¿por cuánto nos estamos separando? Por eso ustedes ven allí como las fichas de este rompecabezas pareciera ser que se separan. ¿Cuánto nos estamos separando de la realidad del otro? Y a punto de que se pueda desvanecer el piso donde estamos. Ustedes ven que las bases, ese color gris, pareciera ser que se está difuminando, se está borrando. Y al mismo tiempo se están separando los espacios de las personas. Eso nos convoca y nos coloca en un asunto de preocupación, bueno, preocupación que no es de ahora, sino de siempre, pero ahora más que nunca, de cómo llegar a la comprensión, que es este sexto saber, si la tecnología que se supone que nos une, que nos coloca más cerca, aparentemente, eso es lo que pareciera ser, porque hoy abro mi Skype y puedo hablar con alguien en China en un segundo. Eso era imposible hace 100, 200 años. ¿Qué pasa entonces con el otro que está ahí? No hablo con él. Ustedes ven memes y ven imágenes y ven cantidad de iconografías y cosas de estas que nos indican cómo 6 personas están en un comedor cenando y cada una con un celular, y la gran pregunta, esa es una de las tantas miles de imágenes que sacan, venga, y estamos todos conectados con un celular, y lo chistoso es que yo estoy con el otro al lado y no lo reconozco. Como estamos hablando de comprensión, inherentemente a la comprensión humana, pues entonces la pregunta es por eso.
O sea, es inevitable no reconocer que estamos interconectados cada vez más con la tecnología, pero entonces se nos hace inevitable no pensar por un momento. Por eso en esta imagen, porque colocamos allí a ese gran interrogante y la persona girando alrededor del interrogante, preguntándose, tengo un celular, puedo hablar con alguien en un segundo que está al otro lado del mundo, pero curiosamente a quien tengo al lado no le hablo. Esas cosas nos colocan entonces a pensar. Ese interrogante por eso está en medio de estas tres imágenes, pero es una sola imagen. Ese interrogante nos coloca a pensar cuáles son los obstáculos que estamos colocando para no ver. Allí hay un signo como de ceguera, se podría decir, para no ver que el lenguaje, que el afán de querer tener el todo se nos olvida por la parte. Eso es un lenguaje muy de los sistemas, de la teoría general de sistemas en la ciencia. En la psicología pues se podría hablar de una cantidad de cosas, hasta de Gestalt, que tantas veces se habla, y en esto del todo y las partes. Pero es muy curioso como queremos cada vez atrapar más el todo y nos olvidamos de la parte. Seguramente en otra época del mundo teníamos más la parte y no tanto el todo, y era también otro problema, con las ganas de saber del todo y no lo teníamos, y ahora pareciera ser que somos un poco más egocéntricos humanamente hablando, con ganas de tener el todo, pero se nos olvida que existe la parte. Esto es para reconocer la comprensión. Entonces, ahora sí, la pregunta es, ¿cómo comprendemos la comprensión? ¿Cómo comprendemos la comprensión? No es una redundancia de palabras, es una pregunta de la pregunta, que más allá de un juego de palabras, vuelvo y lo digo, es un asunto de coloquemos a ese significado, coloquemos a este saber enfrente. Ya lo reconocemos, ya sabemos que está ahí. Ahora comprendámoslo, hagamos lo propio, comprendamos qué es la comprensión. Y pues esto no es tan difícil entenderlo hoy en esta sexta cátedra, si hemos comprendido los saberes anteriores, en las cátedras anteriores. Pues claro, la información que se transmite, ustedes ven en esta imagen como alguien transmite una información, no necesariamente significa que los que escuchan la información la han comprendido. ¿Sí? Por eso hoy en día se habla tanto de fake news, de las noticias falsas, se habla de que por favor tengamos un poco de precaución qué tipo de noticia llega y realmente si comprendemos esa noticia, comprenderla significa validarla, saber de qué fuente viene, si es una fuente verídica, si no es una alteración de la información. Los profesores, cuando llegamos a clase, hoy en este siglo, aunque bueno, algunos todavía creen que es así, pero pues la mayoría no creemos que sea así, ya no damos verdades, damos una construcción de teorías y de conocimiento para colocar en crisis de la verdad y saber si realmente eso en el día a día es cierto. Pero ya no, los estudiantes ya no escuchan creyendo que eso está comprendido. ¿Sí? Por eso se necesita colocar en contradicción, se necesita colocar en incertidumbre, el error, la ilusión, todo lo que hemos hablado hasta el día de hoy en las cátedras. Entonces, cuando decimos comprender la comprensión, estamos allí colocando muy fuerte el asunto de que una cosa es la información que se transmite y otra cosa muy diferente es que esa información transmitida no necesariamente de los que la escuchan está comprendida. Para comprenderla, aquí lo vemos en esta imagen, se necesita primero saber qué hay dentro de mi cabeza, qué meto en mi cabeza. Porque si en mi cabeza solo meto la letra A y nadie me enseñó el resto de las letras y nadie me dijo que existía el alfabeto, es muy difícil, ven ahí la otra imagen que está al lado de esta, interactuar con la otra persona que tengo al frente, estos símbolos globos de comprensión del lenguaje, cuando la otra persona sabe que existe la B, la C, la D hasta la Z. Ese es un problema de comunicación, por ejemplo. Es muy difícil poder llegar a la comprensión de la comprensión
en una información que se entienda, cuando en esta imagen que ustedes ven ahí a la izquierda, yo solamente meto en mi cabeza odio, pero ni yo, ni mi entorno, ni mi familia me han hablado de amor y de perdón. Cuando vaya a interactuar con el del frente, con el otro, que ya está reconocido en la diapositiva anterior, pero aquí es importante tenerlo en cuenta, el otro que existe, con el cual me estoy separando día tras día, pues si el otro me habla de perdón y reconciliación, yo solamente tengo metido en mi cabeza, en mi conocimiento, las ideas del odio, de la guerra, del asesinar, de tú no debes existir. Pues la comprensión con el otro será muy difícil, no solo a nivel lingüístico, no solo a nivel cognitivo, sino a nivel de la misma comprensión humana, de cómo llegar a esa reconciliación o a ese perdón si yo no tengo eso metido en mi cabeza. Yo no puedo hablar de música con el otro si no tengo conceptos de música. Esto es lo que significa comprender la comprensión. La comprensión va mucho más allá del asunto de solo creer que porque es transmitida una información, esa información ya fue comprendida. La información es comprendida en la medida en que yo la tengo y la hago mía. Primero la conozco, tengo conocimiento sobre ello, la hago mío y puedo interactuar con el otro a nivel de todo, y es necesario el otro. O sea, por eso aquí lo importante es que es el otro. En la imagen anterior, el otro transmite información, pero ustedes ven también cómo la transmite. Hay un megáfono, media un aparato entre las personas y ese. No, aquí los globos unidos significa que yo puedo entrar a dialogar con el otro, a interactuar con el otro, porque hay un asunto de comprensión con el otro. Eso es lo importante de comprender la comprensión. Finalmente, cuando hablamos de integrar la comprensión, que es a lo que nos convoca pues el pensamiento complejo, a lo que tanto hemos dicho, que una de las formas más bellas de hablar de la complejidad, en especial del pensamiento complejo, es cuando decimos integrar, que eso significa complexus, complejidad, bueno, lo hemos dicho muchas veces. Pues en este instante la clave de integrar la comprensión no es sino recuperar otra vez, esta es una de las imágenes que vieron en la cátedra anterior de la incertidumbre, pues nada, la vida nos jalona constantemente una apuesta de la autocrítica de lo posible y de ser precavidos frente a la vida, por eso la incertidumbre. Pero cuando hablamos de la comprensión, hay que volver otra vez sobre esto para decir que si yo quiero realmente y tengo una apuesta por lo posible de volver a unirme, de volver a comprender al otro, necesito necesariamente identificarme con el otro. Necesito necesariamente entrar en empatía con el otro. Necesito necesariamente entrar en generosidad con el otro. Aquí la generosidad no significa dar dinero al mendigo. No, eso es otro asunto. Eso ya entra en otros ámbitos de lo moral, de lo ético. No, eso son otras costumbres, son otras cosas. Aquí es la capacidad que se tiene de reconocer al otro en mi género humano. O sea, hay un prefijo de la generosidad que también recurre a esa palabra hermosa de género. O sea, más allá de hombre, mujer, más allá de una cantidad de no sé cómo decirlo, en el lenguaje es que hoy se habla de una cantidad de formas de lo humano, pero realmente el género humano es el género humano. Más allá de las formas físicas, más allá del genotipo, fenotipo, pues realmente lo que nos convoca desde el pensamiento complejo y desde la complejidad, pues es a reconocer al otro como género humano. El otro es humano porque es humano, y ese yo, y ese tú, y ese nosotros, ese todos, es humano. En esa apuesta, entonces, es súper importante, lo vemos en esta imagen hermosa que está en este instante enfocada. Este es un pensador precolombino, no es el pensador de Rodin, sino el pensador precolombino. Nos evoca también a Sócrates cuando nos invita al conócete a ti mismo, a una autocrítica, a una autorreflexión, a una lectura constante de nosotros mismos. Pero eso significa despojarse para poder comprender al otro, integrándolo. Significa despojarse después de sí mismo, o
O sea, ya pasó la autocrítica, ya pasó el autoconocimiento, ya pasó la reflexión y significa despojarse de ese todo yo para que no se convierta en un autoengaño, en un egocentrismo, una autojustificación y pasar a esta imagen hermosa de poder volver a fusionarme con el otro. Miren que esta imagen es mucho más profundo que la anterior cuando hablamos de comprender la comprensión, porque aquí entonces yo ya interactúo con el otro, estos dos cerebros se unen, es una imagen muy linda, porque entonces yo ya empiezo a compartir con el otro el asunto de las verdades, la creencia y el conocimiento. Esto es integrar la comprensión. Qué peligro el egocentrismo, el autoengaño, la autojustificación, la autosuficiencia. Está bien reconocerme en mis subjetividades, en mi conocimiento, en lo que soy, en una autocrítica constante, pero es necesario y urgente para volver a recuperar, enseñar y aprender la comprensión humana, integrándola desde el pensamiento complejo y desde la complejidad, salirme del mí mismo, del sí mismo, y poder entrar en diálogos con el otro, donde ninguno de los dos es absolutamente el todo. El todo se compone de la suma de sus partes y es mucho más grande el todo que sus propias partes. Esto es importante. Así entendemos entonces cómo integrar la comprensión. Bueno, muy bien, siempre serán bienvenidos a nuestra cátedra. Pueden ingresar a la página web, al canal de YouTube, buscando siempre IEPC Unisabaneta. Gracias. Porque innovar y emprender es nuestro aporte a la paz.